Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Educación y Cultura, el programa institucional del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle del Cauca, SUTEP. Los invitamos para que nos acompañen durante esta media hora. Maestros y maestras del Valle del Cauca, la unidad y la organización son el camino para la defensa de nuestros derechos. Fortalezcamos nuestra organización sindical. Afíliate a SUTEP. Tú tienes derecho a defender tus derechos. Hoy también nos acompaña la profesora Marta Alfonso, directiva de FECODE, para hablar sobre la negociación que se adelanta con el Gobierno Nacional, los avances en el proceso de vacunación de los maestros y maestras y los protocolos de bioseguridad para el regreso a la presencialidad en las instituciones educativas oficiales del país. Profe, bienvenida. Un fraternal saludo a todos los compañeros y compañeras que están en este momento conectados. La idea es poder dar una información que dé claridades. Desde el pasado 16 de junio se instaló la mesa de negociación entre FECODE y el Gobierno Nacional. Profe, ¿cuál es el avance que hasta hoy se tiene de esta negociación? Ha sido un poco difícil, ¿sí? Un poco difícil porque pues, el contexto del país es bastante complejo por todo lo que ha pasado durante este año y medio de la pandemia, por los incumplimientos de acuerdos, por el uso de fallos en contra de los derechos laborales y el derecho a la negociación. Y obviamente, después de este paro donde el gobierno está como muy dolido, muy con ganas también de desquitarse de FECODE por toda la discusión, por el papel social y político que ha cumplido la federación en la lucha por los derechos y el apoyo pues, a la lucha social, que eso es algo que no se lo perdonan, pero pues nosotros sabemos que es nuestro papel como maestros y maestras, un compromiso social, así algunos lo cuestionan. Uno de los puntos más álgidos por esta época es el regreso a la presencialidad en las instituciones educativas. ¿Cuál es la propuesta que FECODE llevó a la mesa de negociación y cuál ha sido la respuesta del Gobierno Nacional? Nosotros presentamos propuestas desde hace un año. Y entre las cosas que presentamos era ir a verificar esos protocolos de bioseguridad, ir a verificar las condiciones, que se hicieran las inversiones, una vez la vacuna, que hubiese plan de vacunación. La posición del gobierno fue desde el principio, vuelve todo el mundo, muérase quien se muere si no hay descuentos. Entonces, ante eso, ¿nosotros qué planteamos? Planteamos, primero, que se tiene que cumplir el protocolo de bioseguridad, la conectividad como un derecho, el problema de la democratización de la vacunación, el trabajo pedagógico en medio de la pandemia, en el marco de la autonomía escolar, pero garantizando, digamos, las condiciones, las asignaciones, la libertad de cátedra y el respeto a las decisiones del gobierno escolar, que es de las cosas más importantes y a las cuales llamamos a que estos gobiernos escolares funcionen porque son quienes deben hoy hacer la verificación y vigilancia y estar atentos a todas las situaciones. Cuando se identifique por parte de las entidades que una institución no cumple protocolo, no puede pues abrir y tiene que hacerse un plan específico para que se adecue la institución, se hagan las inversiones básicas y se ajuste en el menor tiempo posible. Un punto que fue bastante discusión es que ellos habían llamado a que solamente el punto 4, cuando un niño manifestara problemas de salud y que el resto tenía que ir y que la familia se hacía totalmente responsable. Nosotros le dijimos que no, que se tenía que conocer el protocolo y después la familia definía si mandaban a su hijo o no a la institución, porque es una decisión de ellos, y que ellos entendieran el nivel de contagio. La otra es que las entidades certificadas tienen a cargo la vigilancia y cumplimiento de protocolos de bioseguridad, porque uno de los puntos débiles que teníamos nosotros es que eran los rectores los que rectificaban si estaban las condiciones, no en la entidad territorial, no le vamos a cargar esa responsabilidad a los rectores van a estar ahí, la comunidad educativa vigilando, pero quien es responsable de garantizar el protocolo de bioseguridad y que se den las condiciones son las secretarías de salud, las autoridades locales, departamentales y obviamente la Secretaría de Educación tendrá que estar ahí. Una institución sin agua no se puede abrir, una institución sin recolección de residuos no se puede abrir, sin desinfección, sin todos los insumos que debe tener, sin personal de aseo, porque muchas están sin personal de aseo, sin aireación y obviamente sin todos los
las tapabocas, el jabón, el alcohol, el agua permanente. Esos son puntos que son vitales y obviamente la organización del espacio y de los aforos. Profe, ¿qué datos tiene FECODE sobre el número de maestros y maestras vacunados en todo el país? Primera dosis, 362.000. Sí, ya hay un se sube. Segunda dosis, 236.000. Si este es el número de docentes que han recibido el esquema completo de vacunación, ¿por qué los maestros y maestras están siendo obligados a regresar a la presencialidad si la resolución 777 expedida por el Ministerio de Salud dice textualmente lo siguiente? Las secretarías de educación de las entidades territoriales certificadas organizarán el retorno a las actividades académicas presenciales de los docentes, directivos docentes, personal administrativo y personal de apoyo que hayan recibido el esquema completo de vacunación. Se debe tener en cuenta que si no se ha cumplido la vacunación docente, directivo docente, personal administrativo y de apoyo logístico, pues tampoco se puede obligar a que ellos vayan a hacer presencialidad. Obviamente ya es una decisión individual, porque si la persona decide no, pues en todo caso ahí la norma plantea que deben de hacer presencia, pero queremos aclarar que hasta que no termine el plan de vacunación, una persona no tiene por qué hacer presencia, y que situaciones que tenemos hoy como las embarazadas, que algunas no les han aplicado, que no hay orden, que los médicos dicen que es mejor esperar, no las pueden obligar a hacer presencialidad hasta que ellas no salgan de su condición y realmente puedan recibir todo el plan de vacunación. Finalmente, ¿cuáles son las recomendaciones que se hace desde FECODE a los maestros y maestras que ya están trabajando presencialmente en las instituciones educativas? Lo primero es que hay que organizar y decirle a los rectores que ellos no tienen que cargarse todo el mundo, porque ellos tienen que pasar la condición y la Secretaría de Educación debe garantizar que se implementa. ¿A qué me refiero? Si el rector llega y dice mi institución tiene 10 salones que se están cayendo, no hay baños, pues tiene que pasar el plan de inversiones y decir yo solo estoy en capacidad de abrir eso. Una vez se implemente el plan, el gobierno escolar, donde nosotros también participamos con nuestra representación, los padres de familia, por eso es tan importante que conozcan, deben verificar y si no se cumple, pasar la solicitud de que no se está cumpliendo. No es que, como algunos compañeros me dicen, es que no hay agua y estamos, no hay agua, no se puede ir, levanten una acta y dicen, mientras que no haya agua, eso es una cuestión vital. No hay jabón, no hay recolección de residuos. No es que no hay personal de aseo, usted tiene que hacer el aseo, qué pena. Yo voy a atender a los niños y niñas, pero tiene que haber una persona haciendo aseo por la mañana, en los cambios de jornada y en el momento que se dé. Entonces, esas cosas, la idea es que la gente haga seguimiento, pero que sea claro en que si no están los protocolos de bioseguridad, se debe suspender. Es claro el acuerdo. Profe, muchas gracias por habernos acompañado esta noche y esperamos que FECODE pueda llegar a acuerdos con el gobierno nacional y que éste los cumpla. Eso es lo más importante porque ya tenemos la experiencia de incumplimiento. Esperemos que lo que se saque se cumpla y que dé procesos para seguir adelante en esta defensa de la educación pública, de la vida, de la salud, de la democracia y los derechos del pueblo. Muy buenas noches, Magisterio del Valle del Cauca y Comunidad Educativa. Nosotros le decimos a nuestros gobernantes de turno, llámense alcaldes, la señora gobernadora, que analicemos muy a fondo lo que está pasando con la muerte que tiene que ver con las maestras, los maestros y toda la comunidad educativa. Debo manifestarles que a la fecha van 76 fallecidos entre maestras y maestros afiliados a SUTED en el año 2021. Y manifestar de igual manera que cómo es posible que quieran llevar una presencialidad cuando hay un 17% de ciudadanos en Colombia que tienen la vacunación completa. Hay que recordar que aproximadamente hay algo más de 1.142 camas UCI en todo el Valle del Cauca. Y en este momento estamos en alerta roja hospitalaria, donde solamente el 2.8%
hay de disponibilidad en el Valle del Cauca. Eso aproximadamente te da unos 34 camas UCI disponibles en todo el Valle del Cauca. Por eso no podemos nosotros estar en una presencialidad y llevarnos a un paseo de la muerte. Muchos de nuestros compañeros y compañeros no tenían actualizado el formulario de SUTED Mutual, el cual recuerdo a todas las maestras y maestros afiliados a SUTED, que es un derecho que se tiene, el cual se paga hasta 13 salarios mínimos a sus beneficiarios. Recordando, ojo, solo se paga a los maestros y maestras afiliados a SUTED y debe estar firmado en notaría. Si usted no ha hecho todavía este documento o no lo ha actualizado, por favor, háganlo llegar a la sede de SUTED para poder, si algún día tengan que reclamar a nuestros beneficiarios, no tengan esa problemática y se tenga que ir por edicto y se demore un poco más. Recordar de igual manera a todo el magisterio del Valle del Cauca que somos servidores públicos y por lo tanto estamos obligados a hacer el formato de bienes y rentas anual, que el plazo máximo es hasta el 31 de julio. Por lo tanto, compañeras y compañeros, hagamos ese formato y enviémoslos a las respectivas entidades territoriales, porque lo contrario puede ser un causal para un proceso disciplinario y sanciones. Ser maestro es mi orgullo, un gran reto es mi misión, transformar para el mañana el hombre de mi nación. Entre el 8 y el 10 de junio, la CIDH visitó las ciudades de Bogotá, Cali, Tuluá y Popayán para documentar y verificar las denuncias sobre violaciones de derechos humanos por parte de la fuerza pública en el marco del paro nacional que inició el 28 de abril. El pasado 7 de julio, este órgano, que pertenece a la Organización de los Estados Americanos, publicó el informe sobre las observaciones y recomendaciones de la visita que realizó a Colombia. ¿Qué observaciones y recomendaciones hizo la CIDH y cuál fue la respuesta del gobierno colombiano? Para hablar de este tema, hemos invitado al abogado y defensor de derechos humanos, Alirio Uribe, del colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Alirio, bienvenido y gracias por acompañarnos en este espacio. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para el magisterio, para este programa tan importante para el Valle del Cauca y agradecer la invitación. Diferentes organizaciones sociales solicitaron a la CIDH una visita al país para verificar las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por parte de la fuerza pública en el marco del paro nacional. ¿Cómo ven ustedes este informe que entregó la comisión? Consideramos que el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un informe serio, completo, ponderado sobre lo que ha ocurrido en Colombia y sobre las violaciones de derechos humanos que ocurrieron en Colombia en el marco del paro nacional. Lo que muestran es que el Estado colombiano se rajó precisamente porque queda corroborado que se hizo un uso excesivo, arbitrario de la fuerza por parte de la Policía Nacional, que no se garantizó de manera adecuada el derecho a la protesta social y obviamente es evidente que hubo por lo menos 80 manifestantes que perdieron la vida, la mayoría por uso de armas de fuego o por uso de armas no letales de mala fe. Igualmente, pues más de 1.500 heridos, entre ellos 85 jóvenes y jovencitas que fueron mutilados en sus ojos. La represión fue brutal, las violaciones de derechos humanos fueron muy graves, que al día de hoy no tenemos claridad de las personas desaparecidas, que algunos de los desaparecidos han aparecido asesinados. Una de las recomendaciones de la CIDH es separar a la Policía Nacional y al ESMAD del Ministerio de Defensa a fin de garantizar y preservar la seguridad con un enfoque ciudadano y de derechos humanos y evitar toda posibilidad de perspectiva militar en el marco de la protesta social. Una exigencia que se viene haciendo desde hace varios años en el país. ¿Qué significa que un organismo internacional haga esta recomendación?
La Constitución lo que dice es que la policía es un órgano civil y aquí hemos tenido la patología de que la policía ha sido adscrita al Ministerio de Defensa. Por eso el informe dice que tanto la policía como el SMAT deberían estar adscritos a un órgano civil diferente del Ministerio de la Defensa. Y creo que esta recomendación pues es estructural, es importante. La CIDH también hizo recomendaciones sobre el uso de la figura de traslado de protección que ha utilizado la Policía Nacional y el SMAT en el marco de la protesta social. Escuchemos qué dijo la presidenta de la CIDH sobre este tema. Llama poderosamente la atención de la Comisión Interamericana que, según la información aportada por el Estado en el marco de las protestas, se realizaron más de 7.020 detenciones de personas a través de la figura jurídica denominada traslado por protección. La CIDH recibió denuncias sobre situaciones de violencia e inclusive tratos crueles, inhumanos y degradantes que podrían configurar tortura y que habrían sido realizadas bajo la figura del traslado por protección. Alirio, ¿qué opina de estas observaciones que hizo la CIDH? La Corte Suprema el año pasado, en el fallo de septiembre, como en otras sentencias de este año, pues se le ha dicho a la policía y se le ha dicho al SMAD y se le ha dicho al gobierno que dejen de utilizar una figura que está para proteger la gente, que es el traslado por protección, y que la están utilizando es para castigar a los manifestantes. Es decir, para capturar ilegalmente a las personas, para privar ilegalmente a las personas de su libertad por estar protestando. Por eso es importante que se acoten esos traslados de protección, que no se apliquen a la protesta social, y por eso también es importante que se cumplan con las recomendaciones en esa materia y lo que tiene que ver con el registro, con el acceso de parte de los familiares, de los defensores de derechos humanos, a las listas de las personas que han sido detenidas. El gobierno siempre ha dicho que los bloqueos son ilegales y que estos no hacen parte del derecho legítimo a la protesta pacífica. ¿Qué dijo la CIDH? Lo que llaman bloqueos se conocen en el derecho internacional los cortes de rutas, los cortes de vías, que son inherentes a la protesta. Es normal que en una protesta social la gente salga a las calles, a las plazas, bloquee vías o bloquee carreteras. Yo sé que el gobierno le gustaría que la gente marchara por los andenes o que hubiesen protestódromos, como proponía en su época el ministro de Defensa, pero realmente el mundo real es que lo que se prohíbe en el derecho internacional es que se suspenda el tránsito de cosas que puedan afectar la vida, la salud, las ambulancias, los alimentos, los niños que van a la escuela, bueno, otro tipo de conductas que pueden afectar a terceros. Es totalmente ilegal pretender prohibir los cortes de vías cuando eso es un componente sustancial de la protesta social en Colombia y en el mundo, en cualquier país del mundo que la gente protesta, pues normalmente utiliza las vías públicas para hacerlo. El informe de la CIDH no cayó bien en el gobierno nacional por considerarlo sesgado y por eso rechazó las recomendaciones dadas por este organismo. Estas son algunas de las declaraciones del gobierno. Nadie puede recomendarle a un país ser tolerante con actos de criminalidad. Nosotros hemos sido un gobierno que, como se lo expresamos a la CIDH, y sobre todo hemos sido un país respetuoso de la protesta pacífica. Tras revisar detalladamente las 41 recomendaciones del informe, concluimos que con algunas excepciones, la mayor parte de ellas ya se han venido ejecutando, y en particular por la Defensoría del Pueblo a través de múltiples acciones. El mecanismo especial de seguimiento que se plantea para Colombia, que contribuye a la consolidación de la paz en los diversos sectores de la sociedad, como lo ha anunciado la Comisión Interamericana, es algo que realmente en nuestro país pues podemos oír respetuosamente, pero será un mecanismo interno de la Comisión, tal como lo ha dicho la presidenta, será algo dentro de la Secretaría, pero no es algo que vincule ni que obliga al Estado colombiano. Alirio, ¿qué pasa si el gobierno nacional no cumple con las recomendaciones hechas por la CIDH? Los estados que no cumplen las recomendaciones de Naciones Unidas o de la OEA, de los mecanismos de supervisión, pues son estados parias.
son estados que terminan pues en la picota pública, porque precisamente yo creo que Colombia es el país que mayor represión ha hecho en el mundo a las protestas de lo que ha sido la pandemia y la pospandemia. Recordemos que el año pasado pasó lo del 9 de septiembre. Recordemos que la primera protesta de presos que hubo en la modelo de Bogotá en marzo del año pasado terminó en una masacre de más de 23 muertos y más de 80 heridos. Es decir, lo que está probándose con esta actitud del gobierno es que este es un gobierno violador de derechos humanos y es un gobierno que no acata las recomendaciones internacionales. Y creo yo que obviamente esto le genera un costo político al gobierno y que muchas otras entidades, muchos otros gobiernos, parlamentos a nivel de la Unión Europea, de Naciones Unidas, se van a seguir pronunciando hasta que el gobierno entienda pues que la protesta social es un derecho constitucional, un derecho fundamental, que está previsto también en tratados internacionales. Alirio, muchas gracias por haber aceptado esta invitación y ayudarnos a entender la importancia de este informe y de las recomendaciones hechas por la CIDH. Gracias a ustedes por ese trabajo tan importante, por estar presentes siempre en la movilización como magisterio en Colombia, y vamos a hacerle seguimiento entre todas y todos a estas recomendaciones. Educación y cultura. Una excelente noche a toda la comunidad educativa del departamento del Valle del Cauca, en especial a todo el equipo de docentes que representan a la organización sindical SUTEP Valle. Mi nombre es Jorge de la Cruz Grisales García. Recientemente ingreso a la Junta Directiva Departamental como secretario de Asuntos Municipales y de entidades certificadas. Es una secretaría que tiene que ver mucho con toda la problemática en materia laboral y prestacional y en materia de vinculaciones. Conjuntamente la Secretaría de Municipios Certificados trabaja mancomunadamente con las subdirectivas departamentales y con el Comité Coordinador de la Ciudad de Cali. En calidad de representante y directivo de la organización sindical, estoy presto a desarrollar todas las actividades que tengan que ver en pro de la defensa de la educación pública y, desde luego, del derecho a la protección integral de todos los maestros en materia prestacional. Educación y cultura. Una cita semanal con la actualidad sindical, la cultura y la educación. Un programa del Sindicato Único de los Trabajadores de la Educación del Valle, SUTEV. Vamos llegando al final de esta emisión de Educación y Cultura y, como ya es habitual, la licenciada Eufemia Mosquera Rivas, presidenta de la organización sindical, rinde el informe semanal. Un fraternal y combativo saludo para todos los docentes de Colombia, en especial para los maestros y las maestras del Valle del Cauca. Los maestros estamos cumpliendo con nuestra labor de formación y nuestra responsabilidad de llevar, de garantizar esa enseñanza a nuestros muchachos de acuerdo al mandato constitucional, pero que también defendemos la vida. En este sentido, las condiciones para la presencialidad desde nuestra perspectiva no se muestran muy claras, pero existen unos decretos y unas resoluciones que tienen visos de legalidad, y en este sentido, toda responsabilidad que venga o sobrevenga por futuros contagios o desbordes de pandemia están en manos o recaen sobre la cabeza del gobierno nacional. Después de haber discutido en las mesas de negociaciones el tema salarial,
se concreta el tema del aumento salarial de un 4,11 para el 2021 para todos los maestros de Colombia. Vemos con tristeza que el gobierno nacional una vez más ha mostrado su falta de compromiso con los maestros de Colombia al proponer un aumento salarial tan bajo. Con respecto a la recuperación del tiempo, en las diferentes reuniones que hemos tenido con los diferentes entes territoriales, en los acercamientos hemos hablado de reponer esas acciones pedagógicas, esas actividades pedagógicas, esos contenidos que dejamos de trabajar por estar también trabajando y luchando por el pueblo dentro del gran paro nacional. En ese sentido, hemos pedido que las instituciones educativas, los docentes, las instituciones educativas tengan autonomía, sus consejos directivos para organizar todo ese cronograma con el cual se puedan cubrir esos contenidos programáticos dejados de dar a los niños dentro de la programación. Se pueden utilizar diferentes estrategias para llegar a cubrir ese contenido de tal manera que no tengamos que ir más allá del calendario escolar. Hemos llegado al final de esta emisión de Educación y Cultura. Recuerden que pueden ver este programa por www.sutedvalle.org y seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. No olviden que tenemos una cita todos los lunes a las 7 de la noche por el canal regional Telepacífico. Nos vemos la próxima semana.